La parte oscura entre gobernantes y gobernados. La actual situación parece no ser la causa. En verdad, no es por el nuevo virus COVID-19. La distancia entre la ciudadanía y sus representantes políticos parece ser que viene ya por décadas. Pudiera mencionar nombres de personajes y de distintos grupos políticos que se aprovecharon de las distintas causas para hacerse de las suyas al descubrir la vulnerabilidad de la población guatemalteca. Hoy en sí, Guatemala pudiera ahondarse progresivamente sin solución de discontinuidad. ¿Qué potenciales aportaciones podemos implementar desde nuestro campo de conocimiento a este dilema que vive la gente en sus debates políticos? Para seguir hablando de este tema, con sus propias implicaciones, pasado, presente, como corresponde a la historia científica de la que ha hecho uso las organizaciones mundiales de la salud y por la paz de las naciones desde su base epistémica y, ¿por qué no?, patológica. Partimos de una diversidad de versiones escritas y dichas en distintas plataformas cibernéticas como en radio, televisión y prensa escrita, dadas por tantos comunicadores que se dio a relucir con los comentarios que se leen en las redes sociales y se oyen en las calles y plazas. Las distintas versiones me han hecho sacar mis propias conclusiones, de tal manera que me llevó a las reflexiones que nuestros compañeros periodistas han manifestado en sus Twitter, Facebook como en Instagram, diciendo: la relación entre gobernantes y gobernados es uno de los hilos conductores de la historia de la humanidad y uno de los principales temas de interés en la época contemporánea. De hecho, en los orígenes del liberalismo y de la construcción del Estado liberal en Europa y América, dijo Rafael Zurita. En la actualidad, leemos y escuchamos de forma recurrente términos como decepción, descrédito o desconfianza, referidos todos ellos a la relación entre los ciudadanos y los políticos, fundamentalmente de los partidos que gobiernan o han gobernado. Se trata de un discurso crítico que fija su atención tanto en los valores de la ética política como en los mecanismos que organizan la representación política y articulan la participación ciudadana. Asimismo, se discuten intensamente los criterios que debían incluir, excluir, elegir, seleccionar a los ciudadanos en la esfera pública. Y dentro de ello, también se polemizó sobre el perfil y el papel del representante político ideal, según la intensidad de la filosofía que cada uno maneja. Ante esto, el afloramiento de casos de corrupción combinado con la crisis de salud económica y social ha originado respuestas desiguales que, por el momento, sumen en el pesimismo a una parte de la ciudadanía. Todo porque se sabe que hay préstamos y ayudas consolidadas entre empresarios y gobernantes, gran cantidad millonaria de por medio que al final nuestra generación venidera resultaría pagando, aparte de que ya se pagó con la vida de más de 100 fallecidos por esta enfermedad del COVID-19. La creación histórica de la construcción intelectual de representantes políticos ideales en los inicios de la democracia en Guatemala hacía referencia a una serie de discusión por los más de 35 años de intensa lucha en varios lugares comunes entre la multiétnica población guatemalteca, que no diferían en demasía del entorno sociopolítico ni de planteamientos similares entre militares e instituciones gubernamentales con las actuales organizaciones del crimen organizado. La parte oscura entre gobernantes y gobernados es que, mientras la mayoría encerrados en su casa, otros tirados en los corredores de los hospitales, también habían familias sin saber si en verdad eran sus familiares los que estaban dentro de bolsas mortuorias para ser depositados en algunos lugares
permitidos, según hacían cumplir con los protocolos establecidos por el Ejecutivo, además de familias en extrema pobreza, esperando las recrujidas promesas de los gobernantes al ser ayudados económicamente mientras se apertura por completo el sistema laboral en todo el país. Ayuda que no llegó a todo necesitado por igual, más bien llegó a sus cercanos correligionarios, a tal modo que se descansan y acomodan diciendo que no es solo en Guatemala, sino que es una situación en Europa y en el continente americano. Estos gobernantes han consolidado entre sí pilares muy básicos y de carácter elitista, como la calidad económica asociada directamente a una supuesta independencia, haciéndose valer de los recursos intelectuales vinculados al sentido común, la educación universitaria o el talento y valores morales como la integridad, laboriosidad, moderación o la generosidad, comenzando a estimular la consolidación del régimen político-militar elegible durante los años entre el siglo XX y XXI. Todo ello se instrumentalizaría como base y punto de partida para conformar los puntos en sus proyectos y planificaciones modales de los caracteres específicos a escala teórica del político virtuoso denominado Lord o Señor, a quien por capacidad de trabajo, de gestión, capacidades intelectuales y formativas, capacidades para la práctica del juego limpio en política, independencia, anticorruptibilidad, de manera muy genérica, este perfil de representante político en distintos grados y niveles ha sido heredado por parte de las élites políticas para manejar a sus antojos la burocracia a lo largo de los días que ha permitido el desarrollo del COVID-19 y que la democrática ponderable sigue siendo hasta la actualidad una base que añade argumentos y dudosas acciones como elementos novedosos en la potenciación del pleno vocacional hacia el servicio público, es decir, el desarrollo de la vocación del representante político como servidor de la ciudadanía, a tal modo que ahora se ve que la cúpula empieza a desbastarse por sí misma. El análisis de nosotros como periodistas fue para los mecanismos de ruptura entre los planeamientos teóricos a escalas ideales y los comportamientos prácticos reales también nos pueden llegar a mostrar claves para la comprensión de la creación histórica del problema, salvando las lógicas distancias de la política elitista propia de la formación y consolidación de la democracia a un socialismo con respecto a la actual política de masas. La cuestión sería la siguiente: ¿hay alguno de esos caracteres del ideal de político virtuoso que no esté puesto en tela de juicio a nivel social por parte de la ciudadanía guatemalteca y o de otros países del entorno americano y europeo en la actualidad? Se produce, en efecto, una potencial ruptura entre gobernados y gobernantes, redundando en la crisis de confianza en los sistemas de gobernanza. Como autor de este artículo, me abordo al concepto desde la base de un modelo de desarrollo económico que denomina socialismo, civilismo e militarismo, basado en la hibridación entre la administración pública y los intereses empresariales y financieros particulares. En ese sentido, argumento que la clase política iberoamericana ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular sostenido por un sistema de captura de rentas que se sitúa por encima del interés general de la población. Esta clase política formaría una élite extractiva, que en este caso sería la principal responsable de la burbuja inmobiliaria, del colapso de cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Este problema endémico de la clase política iberoamericana
la he analizado desde sus orígenes históricos, partiendo de la transición hispanoamericana en tiempo de guerra a la democracia, incluyendo a Guatemala en los acuerdos de paz en los años 90, finalmente la repatriación que ha dado auge para que grandes empresas salgan a relucir. Mismas han hecho colapsar las arcas del Estado, del tal caso de corrupción desde el año 2000 hasta la fecha sigue sin paso seguro de justicia, que se haga una verdadera condena a los exgobernantes políticos. Para atajar este problema, se propone que se dirige hacia una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario, lo cual conllevaría un vuelco muy positivo en la democracia y facilitaría el proceso de reforma estructural. Esto desde el prisma meramente político a la hora de enfocar los problemas estructurales del país, según en sí el diagnóstico que he realizado. Desde una visión más general, cualquier tipo de reforma que no llevase aparejada una apuesta decidida por las mejoras sustanciales en educación, investigación y emprendimiento necesariamente quedaría incompleta y condenada al fracaso. Más allá de las múltiples aristas analíticas en este complejo debate puede tener en la actualidad, incluso de sus virtualidades explicitivas a la hora de trasladarlo a otros ámbitos aparte del caso pandémica que suscita en una región de la China. Si miramos hacia el pasado, sería posible, aunque pudiese resultar excesivamente generalista, aplicar elementos del modelo de organizaciones extractivas a las élites políticas y grupos de poder en el periodo de formación del modelo de Estado representativo y democrático. ¿Se puede producir esta hibridación de intereses públicos y privados a la hora de explicar procesos históricos como la desamortización, concesiones estatales, concesiones ferroviarias, siendo que antes de la pandémica COVID-19 se dijo de un tren que sería reactivado en el país? O, en sentido genérico, manifestaciones sociopolíticas como el clientelismo y el caciquismo. ¿Podría aplicarse el concepto de organizaciones extractivas como elemento de análisis y debate respecto a las distintas visiones y reflexiones a la hora de incluir y excluir de la ciudadanía política en diferentes ámbitos? Por último, si fijamos nuestra mirada nuevamente hacia el presente, ¿qué podemos aportar como historiadores o como historiadoras o desde las ciencias sociales en general a debates de esta naturaleza y, por desgracia, de candente actualidad? Así pues, entiende que esto es uno de los rasgos que define la modernidad del proceso de democracia en el que nos hallamos. Por consiguiente, la burocratización y la concertación social se presumen como inevitables. Ahora, esta ausencia de democracia interna o esta burocratización, si se produce en el seno de las organizaciones como los sindicatos, no cabe justificarla. Sin embargo, si se da en el ámbito de la toma de decisiones colectivas por la vía del acuerdo social, quedando afectada la ciudadanía en general, los posibles efectos externos de la misma plantean de forma inmediata un problema mucho más grave y relevante. Enfatizando, dejo a grosso modo en la población hacer conciencia a los gobernantes que no se dejen llevar por arbitraje político internacional, más bien se propongan al contexto nacional para cortar esa cortina de humo que ha hecho vívida la oscuridad entre gobernantes y gobernados. Escribió Alonso Ayala, escritor y periodista guatemalteco, Guatemala, Centroamérica, 9 de agosto, año 2020.